colegas consejeros, yo en este momento voy a proponer más elementos y variables de las que está propuesta en el documento. Y esto obedece a que yo he juzgado, y creo que se queda así, que ustedes habrán hecho una lectura de ese documento y consiguientemente no cabe repetirlo, ni cabe tampoco aburrir a la audiencia sobre temas. Yo propondré más variables ahora para profundizar sobre ese mismo modelo. Tampoco yo creo que lo que ya está escrito merece, sino ir acumulando los diversos documentos para que estos sean sometidos a consulta en su momento a las diversas áreas en las que creo yo que debe tratarse este tema, que no solamente somos nosotros, dado que se trata de un problema trascendental para el Estado ecuatoriano y para la vida de la República. Yo creo que es importante, ¿no es cierto?, que podamos conocer todos las presentaciones que harán ustedes, señores consejeros, en cada uno. Les ruego, por favor, no me retiren porque tengo este rato yo quisiera que tengo aquí mi presentación, entonces tengo que irla mirando, por favor. Les decía, así, por favor, déjenmelo ahí, el técnico que me lo dijo ahí, porque yo tengo mi presentación y tengo que irla manejando en el PowerPoint, que será de todos ustedes y que se les entregará en su momento a todos sin ningún problema y obviamente sin ninguna restricción. Yo decía, señor, que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los consejeros, deberemos presentar nuestra propuesta razonada, nuestra propuesta firme, nuestra propuesta investigada, y que esta, creo yo, adelanto desde ya una de mis conclusiones, deberá ser puesta en el más amplio conocimiento de cada una de las funciones del Estado, de cada uno de los especialistas, de cada uno de los partidos políticos, para que nos ayuden en esta decisión, para que todos juntos podamos tomar una decisión sensata, una decisión que tenga que ver con la hondura del problema que esto significa para el Ecuador en este rato. Yo no voy a referirme a las presentaciones que hicieron la vez pasada por dos razones. La una, ustedes saben que yo no estuve presente porque estuve invitado con muchos días de anticipación a presentar mis conclusiones, mi visión de lo que está ocurriendo en el Ecuador, no la electoral, sino obviamente, sino lo que ocurre en el país, ante el Consejo de Cámaras de la Producción, es decir, ante los presidentes de las principales cámaras del país. Yo no pude por eso estar acá, y como no me consultaron la fecha de la anterior reunión de pleno, yo tampoco podía posponer esto. Pero sin embargo, me permití mandarles a ustedes el PowerPoint de lo que presenté, porque creo que puede ser útil para efectos de la argumentación que todos deberemos tener, desde ya lo planteo, ante esas diversas organizaciones y organismos de los que debemos pedir una decisión cooperativa, debemos pedir el consejo correspondiente, cuando no, por el virtud de la ley, debamos pedir también una coordinación que pueda tener un carácter vinculante en su momento. En este sentido, yo lo primero que quisiera mostrar y quisiera decirles en sentido más efusivo y a la vez más tendiente a la unidad institucional, es que yo creo que este es el momento más difícil de toda la historia institucional del Tribunal Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral. No ha habido ningún momento más difícil que este, en el sentido de que una decisión que tomemos entra en juego con temas tan difíciles como la vida de los ciudadanos y de los electores y la estable contención de la pandemia. Esto es muy importante. Nuestra decisión no es una decisión exclusivamente electoral, ni es una discusión exclusivamente sobre cada uno de los temas relativos a la organización de una elección. Nuestra decisión va a tener que ver con un tema muy importante, que es el de que esté en juego el rebrote de la pandemia, la vida conscientemente de los electores y, les decía, estable contención de la pandemia. Y esto es importante porque malas decisiones no solamente pueden llevarnos a una ruptura del Estado de Derecho. Si hacemos mal las cosas, probablemente no haya elecciones legitimadas, elecciones suficientemente aceptadas por la gente o suficientemente participativas, y consiguientemente podemos ocasionar con una mala decisión una ruptura del Estado de Derecho. Y algo que es adicional, y yo creo que vale la pena también ponerlo este rato en función, que es que podemos ocasionar también generar sanciones, tanto nacionales como internacionales, a quienes pueden ser los causantes de una agudización o un rebrote de la pandemia. En este rato está
trabajándose en el mundo internacional este tema, es decir, de aquellos organismos, sujetos o estados, y nosotros somos parte del Estado, somos el Estado encargado de las elecciones, que pueda poner en juego la seguridad regional, la seguridad general internacional, provocando rebrotes de pandemia. Entonces, nuestra decisión también va a tener este tema, que es el de que podemos, a partir de las decisiones que adoptemos, todos y cada uno de nosotros, generar sanciones no solamente nacionales, sino generar sanciones internacionales al Estado ecuatoriano y particularmente esta fracción del Estado ecuatoriano. Y creo que obviamente lo que está en juego y lo más difícil que está en juego es la credibilidad de las elecciones para el sostenimiento del sistema representativo. Si no somos suficientemente capaces de entender con precisión cómo vamos a proceder en una elección después de una crisis de esta magnitud, no vamos a poder entender qué puede pasar respecto a la credibilidad, no del Consejo Nacional Electoral, sino de todo el sistema representativo. Por eso, para mí, debo decirles ciertamente mi extrañeza de que en los análisis hechos por el personal del Consejo Nacional Electoral se haya trabajado los elementos negativos de la votación telemática o electrónica en su momento, poniendo ejemplos inocuos. La votación, por ejemplo, a través de máquinas, que creo que no está en el visor de ninguno de nosotros, creo que es una ejemplificación inocua, pero también, ¿no es cierto?, se abundó en todos los elementos de defecto, pero ninguno podía tener ningún sentido si es que no se reflexionaba y se decía fundamentalmente de que no ha habido ninguna elección dentro de la pandemia y que la única elección dentro de la pandemia que ha habido en Corea del Sur es una elección en un estado totalmente atípico frente a los desarrollos tecnológicos nuestros. Entonces, yo creo que este es un elemento que tenemos que tener cuidado de seguirlo trabajando. El esquema de mi exposición, no es verdad, va a tener que ver con los cambios que nos obliga el COVID y fundamentalmente el sentido de una vacuna, el sentido de las previsiones, pero fundamentalmente dos elementos. Nuestra decisión no es una discusión exclusivamente electoral, es una discusión fundamentalmente ética y por lo cual tenemos que recorrer y recordar y recoger los protocolos que están elaborándose en el mundo para elecciones en periodo de pandemia, de un lado, y de otro lado tenemos que recoger la ley, la legislación del Código de Salud ecuatoriano, que es absolutamente precisa y es quien prevalece, porque obviamente no existe ninguna posibilidad de que el Código Electoral haya pensado legislar para un periodo de elecciones en periodos de pandemia. Quien prevalece es la Ley Orgánica de Salud y consiguientemente esto es muy importante. Yo voy a inclinarme, yo primero tengo que decir y muy claramente, y lo voy a repetir a lo largo de esta exposición, yo no me encuentro casado con ninguna forma de votación, ninguna. No me encuentro casada con ninguna. Más aún, lo que voy a hacer es presentar elementos de un FODA hecho para todas las formas de votación, es decir, las debilidades y fortalezas, es decir, las posibilidades críticas que uno puede tener y que yo mismo he adoptado para todas las formas de votación. Pero voy a enfocarme, sí, con un poco más de precisión sobre un modelo híbrido. ¿Y por qué lo voy a hacer sobre modelo híbrido? Porque recoge las partes tanto de un modelo que tiene que ver con la presencia como lo que tiene que ver con el uso telemático. Y voy a hacer, a lo largo del transcurso de estos minutos que me va a tomar, que serán, espero que no sean muy largos, voy a tomar algunas hipótesis de un modelo de votación híbrida que se aproxime a lo que sería una votación potencial, una votación presencial, perdón, y que se aproxime a lo que puede ser un modelo de una votación casi exclusivamente híbrida. Voy a manejar toda la gama posible de escenarios respecto a un modelo de votación híbrida. ¿No es verdad? En relación a los recintos electorales, según una sugerencia que hace CAPEL. Voy a modelizar qué pasaría con un modelo de votación híbrida respecto a las diferentes sugerencias que hace CAPEL, que es uno de los protocolos que más a la mano tenemos y que ha sido utilizado por este Consejo Electoral varias veces. Evidentemente, voy a hacer también hipótesis sobre un modelo híbrido que tienen que ver con lo presencial y que tienen que ver con lo telemático. Pero fundamentalmente voy a terminar mi intervención indicando las condiciones más importantes de todo, que es que si logramos tener clara una luz verde respecto a las autoridades de salud para cualquier modelo de votación que propongamos, cualquiera, no estoy casado con ninguno, tendremos que tener fundamentalmente una evaluación
de cuáles son las condiciones que se sostienen respecto a la calidad de la democracia. Es decir, si en situaciones de pandemia, con este tipo de votación, cualquiera que este fuere, se sostienen los mínimos de la calidad de la democracia, estas tres condiciones deberán cumplirse desde mi punto de vista, desde mi particular voto, y en eso voy a centrar mi voto, para que yo tenga una decisión respecto a cuál debe ser lo aconsejado para el caso ecuatoriano. Reitero, condiciones de salubridad, condiciones de una forma de votación que recoge esas condiciones de salubridad y adicionalmente que tengamos los mínimos de calidad democrático cubiertos. Caso contrario, yo no votaré por ninguna decisión que comprometa la salud de los ecuatorianos, la forma de votación, que es lo que tenemos que administrar nosotros, pero fundamentalmente el mantenimiento democrático, los mejores, que hacerla más adelante, simplemente los dejaré allí para testimonio de que yo no guardo nada y que puedo presentarlo permanentemente todo el tiempo respecto a qué es lo que yo considero que es lo que debe cambiarse en lo jurídico y las conclusiones generales que yo puedo obtener al respecto a esto. Les decía que atravesamos una circunstancia por la que nunca ha pasado el país, la nación, pero fundamentalmente la República, es decir, el escenario donde podemos manejar de modo pacífico nuestras diferencias. Esta es la circunstancia más difícil de la República y obviamente no solo del Consejo Nacional Electoral en términos institucionales. Tenemos que tener una democracia que respete los mínimos de calidad, pero fundamentalmente con total transparencia. Todas las formas que adoptemos respecto a la salubridad y respecto a la forma de votación tienen que respetar mínimos de calidad democrática y tenemos que presentar cuáles son esos mínimos de calidad democrática que queremos que se respeten, pero para que se logre además la total transparencia. Esto se hace en todas las democracias del mundo y entiendo usted, presidenta, que está en contacto con los otros presidentes de los organismos de Uniore, sabrá que están trabajando esto en los otros organismos, ¿no es verdad? Porque supongo que en conjunto con usted también se hizo el manual, la insinuación de protocolo que nos está haciendo el... Les ruego, por favor, me vuelvan a poner, yo no puedo seguir trabajando con mi... Les ruego, por favor, les pido, por favor, no hagan estos cambios que me dificultan mi lectura, mi trabajo sobre el PowerPoint con el cual estoy trabajando. Creo que es importante, ¿no es verdad?, que entendamos que toda la pandemia ha cambiado la interrelación económica y política entre los ecuatorianos. Estas elecciones se van a realizar con 1,5 millones adicional de desempleados, lo cual es ciertamente un golpe muy importante para las condiciones básicas de una condición social de la democracia, que son mínimos de equidad. Nos vamos a encontrar, es la primera elección que va a tener el país con una probable regresión en su Producto Interno de aproximadamente el 10%. Será la primera elección en que tengamos un decrecimiento, elecciones en pleno periodo de crisis, la más profunda económica, de decrecimiento de aproximadamente el 10%, lo que implica básicamente la llegada de un conjunto de ingresos medios que han empobrecido y de pobres que se vuelven extremadamente pobres. En este sentido, no es verdad, también conocemos por parte de todos los organismos, no es verdad, de que en las votaciones, generalmente las votaciones tradicionales, reproducen las condiciones de salubridad o insalubridad que ahora no son las recomendadas por los especialistas. Recordemos lo que son una votación, lo que es una votación generalmente presencial, es todos en columna dentro del balcón o del pasadizo de un colegio y en el que podemos ir aula por aula esperando 2 o 3 horas en continuo roce y en el que probablemente, si tienen esas mismas condiciones, dejemos infectadas esas aulas con nuestra presencia. Por eso es que Uniore hace la recomendación que hace de trabajar en lugares abiertos y en estadios o en lugares abiertos. Yo presentaré un modelito sobre esto. Tenemos que rediseñar las campañas electorales y la forma de votación para respetar la voluntad ciudadana. La campaña electoral ya no será la misma. No puede bajo ningún concepto ser la misma. Lo que no tiene que ver con la forma de votación, tiene que ver con otro reto que tenemos que afrontar en el corto plazo, que es cómo será la campaña electoral en términos de una pandemia que tiene que estar controlada al menos el momento de la votación y el momento de la campaña electoral.
Este es otro de los elementos, Presidenta, que tendremos que tener en decisión en los siguientes días y en los que tendremos que buscar cómo tendremos que trabajar, cuál es la reglamentación adecuada y cuál es la forma de campaña que se dará, más aún si existen sugerencias del Ejecutivo sobre cambios que piensa que debe hacer. Esto yo creo, lo reitero, el CNE debe someter las consideraciones de cada uno de nosotros, nuestro debate sobre las consideraciones de cada uno de nosotros, las suyas, las del consejero Cabrera, las del consejero Pita, las del consejero Acero, sobre todas las alternativas y propuestas para llevarlas a debate de las otras funciones del Estado, a las organizaciones y líderes políticos, a la sociedad civil y a la opinión pública. ¿Por qué? Porque esta es una decisión tan trascendente que no puede transmitirse como la mera administración electoral. Es una decisión que tiene que ver con la administración de lo más profundo de la democracia ecuatoriana y no podemos sujetarla a cualquier tipo de interpretaciones o de informaciones ligeras. Tenemos que hacer una decisión comprometida por el conjunto de la nación. Me ha informado que usted en la mañana, Presidenta, ha dado una visión al respecto y que esa es su visión también. Yo comulgo totalmente con eso, Presidenta, que debemos tener una visión de todos, absolutamente todos, no los consejeros, sino de las funciones del Estado, de las organizaciones y líderes políticos, de la sociedad civil y de la opinión pública. ¿Qué es lo importante en términos de salubridad para llegar a un tipo de votación razonablemente manejada? Si fuéramos un país como Corea del Sur, ¿no es cierto?, con un nivel tecnológico adecuado, ellos pueden detectar cuál es el foco difusor de un contagio y pueden aislarlo y tendrían incluso la legitimidad de a ese foco difusor sacarlo de concentraciones públicas, ¿no es verdad? Así funciona esos estados que tienen un grado de disciplina social, pero fundamentalmente tienen las herramientas jurídicas para hacerlo. No es nuestro caso. En nuestro caso tenemos que tener vacunas. Y la pregunta que me hago yo, y la pregunta que creo que tenemos que hacerlo nosotros a todos los especialistas en epidemias, que hay varios, yo tengo una lista ya en Ecuador de 60 especialistas en epidemias, a quienes le trasladaría a usted a que le haga la consulta correspondiente, y yo también haré una consulta correspondiente con ellos, ¿no es cierto? El supuesto básico, el instrumento médico, el instrumento de salubridad y de salud individual es la vacuna. ¿Qué supone una vacuna? Que yo pueda tener las defensas para que si otra persona me emite un contagio, yo no sea contagiado. Esto supone en todos los estados del mundo y ante todas las epidemias que han habido en el mundo, de que el desarrollo de una vacuna tiene que tener varias condiciones que son absolutamente básicas. ¿No es verdad? La primera, ¿no es cierto?, es saber cuánto está desarrollándose vacunas en el mundo. Yo tengo reportes de 254 terapias medicinales y 95 vacunas contra el coronavirus en exploración. No lo he sacado de la radio a esta exploración. Esto lo he sacado de la consulta con epidemiólogos. No lo escuché en una radio. Lo estoy sacando de la consulta con los epidemiólogos, ¿no es cierto? Y a eso, ¿no es verdad? Los epidemiólogos dicen que además de la vacuna, una posibilidad cada vez más remota es que para el siguiente año tengamos las medicinas en el caso de contagio. Lo que se está desarrollando, este dato, son vacunas antes que medicinas para el caso de contagio. Consiguientemente, esto dicen los epidemiólogos, a quienes yo me he sentado para poder hacer esta exposición, de que es las únicas posibilidades, o vacuna o medicinas. Medicinas mucho más remota, vamos a ver qué pasa con las vacunas. En principio, dicen todos los especialistas y las fuentes de información, ninguno, ni las medicinas, ni las vacunas, llegarán a obtenerse en forma satisfactoria y generalizarse antes del primer trimestre del 2021. Rápidamente dicho, no habrá vacunas hasta el primer semestre del 2021, lo cual no implica que, si se logran condiciones de salubridad, habrá votaciones presenciales. Vamos a ver si hay condiciones de salubridad para esas votaciones presenciales. Yo no estoy casado con ninguna forma de votación. Quiero sí decir muy claro de que si no hay condiciones de salubridad, yo no estaré de acuerdo con ninguna forma de votación que atente contra la salud de los ecuatorianos. Voy a tomar dos escenarios de vacunas. En un escenario de vacuna profundamente optimista, y todos conocemos en el mundo
que es aquel que patrocina el presidente Trump y el principal especialista en epidemias de Estados Unidos, que es el primer país en este rato emisor del problema de la epidemia. ¿No es verdad? Es su asesor, ¿no es verdad? Plantea que en ningún caso, del modo más optimista, habrá vacunas antes de enero. Ninguno. El señor Fauci plantea que no habrá vacunas antes de enero bajo ninguna circunstancia. Es el más optimista de quienes prevén la forma de vacunación. Los más pesimistas o más realistas, como quieran llamarle ustedes, ¿no es cierto? Y estos son datos que tienen que darnos los especialistas ecuatorianos sobre el tema de las vacunas y sobre el tema de la pandemia. Los especialistas ecuatorianos tienen que hacerlo. Pero hasta ahora tenemos referencias exteriores. El New York Times, por ejemplo, recoge las opiniones de muchos especialistas y plantea que en un escenario normal, las vacunas contra el coronavirus deberá estar lista disponiblemente en mayo del 2036. Eso es lejísimo, eso es imposible. Así no puede vivir una democracia. Tenemos que buscar cómo hacerlo entonces, ¿no es cierto? Y se dice que un ejercicio inédito de celeridad, la vacuna puede estar lista para agosto del 2021. Esto lo plantean los más optimistas de los realistas, que no son los asesores del presidente de Estados Unidos, quien es mucho más optimista y cree que recién en enero del 2021 habrá una vacuna. Yo no he argumentado todavía de lo que implica una vacuna en la cual, no es verdad, pueda valer más de lo que los ecuatorianos individualmente puedan adquirir, pueda valer más de lo que el Estado ecuatoriano pueda para vacunar a todos los ecuatorianos y pueda valer más que el conflicto entre estados por acaparar las vacunas cuando éstas salgan. Yo esto simplemente lo planteo porque tenemos la obligación de revisar eso. Tenemos la obligación, junto a los especialistas en pandemias de Ecuador, saber cómo estaremos para entonces. Entonces, tenemos que pensar en elecciones que se harían solo con medidas sanitarias. No con vacunas, solo con medidas sanitarias. Tendrán esto que decirnos los especialistas. Yo soy sociólogo, yo no sé, yo sé de ciencia política, no sé de sanidad para poder acoplar cuál es la mejor forma de votación a las medidas sanitarias. No lo sé. Creo que todos debemos ser suficientemente sensatos y tenemos que recurrir a quienes saben. Yo sé de sociología, no sé de salubridad. Creo que es importantísimo, en este momento están en muchos lugares del mundo, están incubándose protocolos. Nada de esto está en el documento que yo le he entregado, Presidenta. Yo trabajo acumulativamente y muchas veces me cita a mí mismo. Yo trabajo acumulativamente, voy acumulando cosas. Entonces, creo que es muy importante que todos veamos el código de ética de la UNESCO, que está terminando siendo un código de bioética, es decir, de ética aplicada a la biología y desde esa vía aplicada a las elecciones. Lo primero que plantean el código de ética, bioética de la UNESCO, es que todos los estados, al margen de sus regulaciones, tienen que proceder con la sensatez política suficiente para plantear diálogos entre todas las funciones sobre medidas para superar la situación. Nadie puede tomar por sí mismo la decisión, nadie, ninguna función del Estado. No es recomendable. Las políticas públicas, aquellas que no se basan en conocimientos y prácticas científicas sólidas, no son éticas. Esto nos dice todo el mundo. Aquello que no está basado en conocimientos y prácticas científicas y sólidas respecto a la epidemia no es ético. No es ético que este rato tomemos una decisión sobre algo que no sabemos y no está basado en conocimientos y prácticas científicas. En este sentido, creo que es tan importante decir que la disyuntiva sobre las formas de decisión, de formas de votación, es también una disyuntiva ética. Y esto tenemos que tener claro todos los ecuatorianos. Es una disyuntiva ética, además de una disyuntiva técnica, además de una disyuntiva política. Las pandemias ponen de manifiesto las fortalezas y debilidades de los sistemas sanitarios. Díganlo a nosotros, los ecuatorianos, y también sus consecuencias, entre ellas las electorales. La pandemia pone de manifiesto, y esto lo va a mostrar yo más adelante, todas las deficiencias de un sistema electoral y de un sistema sanitario.
Esto es lo que tenemos que ver. Ya no son un sistema sanitario normal como el que tenemos. Ahora tenemos un sistema sanitario que ha hecho agua por muchos lados, porque tenemos una historia de debilidad en el desarrollo, y esa historia de debilidad en el desarrollo se va a hacer ahora más visible en la historia de nuestro sistema electoral. Y tenemos que ver las consecuencias electorales que tenemos. El Código de Ética de la UNESCO, que es de bioética de la UNESCO, que hace relación a la pandemia y las decisiones que tienen que tomar las políticas públicas, plantean algo que es fundamental para nosotros de este rato, y que es que las personas vulnerables quedan aún en una situación de mayor vulnerabilidad junto a la pandemia. Pero nosotros tenemos algo más importante, que Presidenta, con lo cual tenemos que trabajar. Tenemos una nueva vulnerabilidad. Ya no hay la vulnerabilidad solamente de género, ya no hay la vulnerabilidad o las diferencias y desigualdades por edad o por capacidad. Tenemos una nueva vulnerabilidad que tenemos que ponerle en nuestro diccionario constitucional y no está, que tenemos que ponerle en nuestro diccionario legal y no está, que tenemos que entrar en nuestro código electoral y no está, que es la vulnerabilidad de la gente de sobre 60 años que tiene adicionalmente una o dos enfermedades que ponen más débiles sus sistemas de defensa. Esta vulnerabilidad adicional nos crea a nosotros la obligación, una obligación nueva dentro de los derechos humanos. Nosotros no podemos decir, ahora que salgan los viejitos, en los que yo me incluyo, que salgan los viejitos y no importa lo que tengan encima de vulnerabilidad y vayan y voten en un estadio porque entre ellos no se contagia. No, al contrario, el contagio es mayor. Poner un día para los viejos hace más contagio. Si no sabemos, si creemos simplemente que los viejos no van a votar o los viejos no vamos a votar y qué pena y habrá menos participación, no es una medida sensata. La medida sensata es cómo creamos condiciones a que ellos voten sin que sea vulnerable su sistema de salud. ¿O es que acaso estamos pensando que la gente vieja debe morir y a propósito de las elecciones debe ser así? No, yo creo que ustedes no están en eso, tampoco estoy yo. También, y que me escuchen bien para que no vean que estoy con ninguna forma, casado con ninguna forma de votación. Las tecnologías digitales deben respetar los valores de la privacidad y la autonomía, y debe equilibrar esto con los valores de la seguridad y la protección. En este sentido, tanto la privacidad como la seguridad, en sentido amplio, son problemas electorales. ¿Quiénes manejan los problemas de seguridad en el país? Hace pocos minutos me he enterado que el presidente de la República llamó ya al Consejo de Seguridad Nacional, que eso estábamos esperándolo todos, porque es la instancia de conformación y de diálogo más amplio y más rápido de todas las funciones del Estado. Yo lamento muchísimo que en esto no forme parte el Consejo Nacional Electoral, es la única función que no forma parte del Consejo de Seguridad Nacional, con justa razón no forma parte, las elecciones no forman parte de aquello, pero esa es la instancia donde debe comenzar el diálogo sobre la forma de votación adecuada. La forma de votación adecuada no debe empezar por quienes no tenemos conocimiento y tenemos prácticas sobre lo que no sabemos. Tenemos que empezar donde sí hay. Y hay que tener cuidado con la tecnología digital. Toda tecnología digital, sea en la votación, sea en la campaña, puede atentar contra la autonomía y la privacidad. Y esto necesitamos evitarlo. Tampoco podemos soltar a los perros a que comiencen a ladrar en torno a la tecnología digital y que esto sea un coro de ladridos y simplemente escuchamos una masa informe de ladridos. No podemos hacer de esto una elección. Una elección tiene que ser una mezcla sensata de intercambio de opiniones y eso es lo que me preparo a presentar el momento que trabajemos el tema de campañas, que no es de esta reunión. ¿Qué nos dice el prólogo de la OEA, CAPEL y UNEORE? Yo, Presidenta, quiero pedirle enfáticamente que usted se comunique no solamente con CAPEL, UNEORE y OEA, o que dicen haber preparado este protocolo en conjunto con los presidentes de las organizaciones electorales, sino que además usted se comunique, por favor, con los otros organismos internacionales que están encargados de esto, con la División Electoral de Naciones Unidas y con el otro organismo internacional intergubernamental, porque no es ONG, que es IDEA Internacional. IDEA Internacional está formada por los países nórdicos y generalmente busca celebridades en términos electorales para que estén presentes entre sus máximas autoridades. IDEA Internacional, como usted sabe, señora Presidenta, en este momento está presidido mundialmente
hace muy poco, por el doctor Kevin Casas, quien conoce muy bien al Ecuador, conoce extraordinariamente bien al Ecuador, porque fue el presidente o el encargado, el jefe de la delegación de la OEA en la pasada elección. Él conoce de memoria, primero, obviamente, a las autoridades, nos conoce, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente conoce de memoria las debilidades y fortalezas del sistema electoral ecuatoriano. Yo le pido a usted que se comunique con estos tres niveles, con esta asociación que han hecho el Instituto de Derechos Humanos, que es la filiación académica de la OEA, y su forma electoral, que es CAPEL, Uniore, que es el que usted conoce sobradamente, que ha participado en esto, ¿no es verdad? Y obviamente, de ahí me congratulo enormemente. Yo voy a rescatar algunos de los elementos del protocolo electoral que sugiere, los lineamientos de protocolo electoral que sugiere esta relación entre CAPEL, Uniore y OEA. Sabiendo que los procesos electorales son las actividades que movilizan una mayor cantidad de personas en un estado determinado, no hay ninguna otra actividad en el estado ecuatoriano ni ningún otro estado que movilice más gente simultáneamente, adultos y familias simultáneamente, que las elecciones. Y consiguientemente hay el riesgo de que aquello sea el elemento y el propiciador de una crisis de contagio sanitaria. Esto lo dice el protocolo electoral de CAPEL, que sugiere CAPEL Uniore, en el que entiendo que usted participó, y le felicito por haber puesto esto. Me parece tan importante que hayan llegado a esta conclusión. Esto significa que el acto electoral, esto lo dice textualmente, es un alto riesgo de propagación y contagio de enfermedades. Es el más alto riesgo de contagio de enfermedades. Yo, evidentemente, ¿no es cierto?, este instrumento que nos propone la OEA y que nos propone CAPEL nos dice: elaboren protocolos para la política pública electoral durante la pandemia. Está claro que tendremos controlada la pandemia, pero no habrá terminado la pandemia. La pandemia en el año siguiente no ha terminado. Estará controlada, que es otra cosa. Al estar controlada la pandemia, tenemos que tener un protocolo para la política pública electoral, es decir, específica, aquello que no tenemos y no tiene ningún otro país, que tiene que hacer cada uno de los países. Y también me congratulo enormemente que el protocolo diga que los organismos electorales, incluyendo el nuestro, y entiendo que usted participó en esto, Presidenta, deben considerar las nuevas condiciones de organización electoral y de participación ciudadana. Es decir, no solamente a CAPEL se remite a decir: señores, tienen que diseñar nuevas condiciones de organización electoral, que puede leerse no solamente como condiciones de una votación, presencial, como efectivamente luego desarrolla CAPEL, sino también, se entienden, nuevas formas de organización electoral. Y fundamentalmente CAPEL nos recuerda de que un tema central es la participación ciudadana. No podemos congratularnos de que sean unos poquitos los que falten a participar. Me pregunto, ¿cuál es el grado y el rango en el cual no debe haber participación ciudadana? Y los ecuatorianos debemos quedarnos contentos con ese producto, que serán autoridades casi legítimas, de bajísima legitimidad, o democracia quebrantada si tenemos muy baja participación ciudadana por el temor al contagio, o por no saber manejar la tecnología digital, por cualquiera de las dos razones. Pero esto nos invita el protocolo de CAPEL, Uniore y OEA a que trabajemos. Implica, y me remito otra vez al protocolo de CAPEL, OEA, Uniore, en que supongo que usted participó, Presidenta, una modificación de los materiales electorales hasta, comillas, nuevas modalidades de votación. Reitero, nuevas modalidades de votación. No solamente trabajar materiales electorales para condiciones sanitarias, si es que hay votaciones presenciales, sino tenemos que, según este protocolo, también ir hacia nuevas modalidades de votación. Recomiendo la lectura, por ejemplo, de los materiales que está produciendo una ONG internacional que está dando vueltas este rato, que se llama Transparencia Electoral, que trabaja los temas de votación telemática y los protocolos para votaciones telemáticas. Son tan importantes como los protocolos para votaciones presenciales, que es el que ha trabajado CAPEL, sin excluir a los otros, es el que más rápidamente nos da. Sugiero
Adicionalmente, Presidenta, comunicarnos con los otros organismos electorales de América Latina que tienen votaciones presenciales y directas pronto. Yo lo he hecho y he logrado tener conversaciones con alguien, por ejemplo, con autoridades chilenas que me permiten saber cómo están organizando ellos, pero con una diferencia muy grande. Ellos tienen votación opcional, no obligatoria como Ecuador, opcional, y tienen un plebiscito para ver una convocatoria a asamblea constituyente y no una elección de autoridades. La votación obligatoria de Chile será después. Con todas esas diferencias, a mí me hubiera gustado que la investigación que se haga la pongan en pie. Por ejemplo, es evidente, y me llamó enormemente la atención, de que no se trabajara el ejemplo más cercano que hay este rato de votación telemática en toda la región, que es Argentina. Me llama mucho la atención, pero vuelvo sobre el protocolo de Capel. No es mi interés polemizar con nada de las cosas que han dicho, no es mi interés polemizar. Simplemente quiero decirles, ¿no es verdad?, de que implica que tenemos adicionalmente que tener ahora canales de comunicación abierta y permanente entre autoridades electorales y aquellas encargadas de la salud pública. Esto es lo que tenemos que tener abierto, canales de comunicación entre autoridades electorales y encargados de la salud pública. Esto significa tenemos que tener, cada país diseña su relación con la autoridad de salud y establece una fórmula de vínculo. Esto es lo que tenemos que tener, Presidente. Asimismo, ¿no es cierto?, tenemos que tener gastos adicionales porque tendremos personal electoral, no solamente los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que tendrán que tener protección contra la pandemia. Tendremos que tener personal, tendremos que tener cubierto de personal, de kits de personal sanitario para cada uno de los 5 miembros de una mesa electoral. Y si son varios días, multiplicar por 10, multiplicar por 2 y por 3. Que yo conozca los kits electorales, sanitarios, oscilan este rato alrededor de $10 cada uno. Y si usted desecha uno y tiene, por ejemplo, 200,000 personas en las mesas electorales, son 600,000, que por $10 son $6 millones, que vale la pena considerarlo un presupuesto. No se puede no considerarlo, y eso solamente de los miembros de las mesas. Y un tema que es muy importante, Presidenta, es el que hay que establecer sanciones, que nosotros no podemos establecer sanciones para los casos de no acatamiento de las normas definidas en el proceso electoral, porque no podemos de pronto sancionarle reglamentariamente con medio sueldo a alguien que venga a romper las condiciones de seguridad electoral. No, Presidenta. Todo esto nos recomienda el protocolo electoral de Capel, Uniore, OEA. Esto nos recomienda, y esto es lo que tenemos que trabajar. Esto tenemos que resolver. Esto tenemos que leerlo. Ellos hacen cosas de estas. Pero me ha extrañado notablemente, Presidenta, y entiendo que ahora vamos a tener una guía jurídica diferente, no se ha trabajado en ningún momento la relación que hay entre la legislación electoral y la legislación de salud. La legislación electoral no puede prever pandemias y peor puede prever elecciones en pandemias. Entonces, tenemos necesariamente que apelar a la legislación en salud. Y tenemos, evidentemente, yo no voy a pedirle al secretario que lea el Código de Salud, pero sí me voy a mencionar al señor secretario, para que lo tenga presente, porque seguramente esto va a salir en el debate, qué artículos tienen que ver con la forma electoral en el caso del Código de Salud. Y es claro que, primero, dentro de la planificación de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral deberá tomar en cuenta severamente las medidas que aseguren la salud de los votantes. Esta es la derivación obvia del artículo 9 del Código de la Salud. Y el artículo 37 nos pone, no, evidentemente no con nombre y apellido, pero nos pone a nosotros en función de organismo estatal a cargo de las elecciones, que tenemos la obligación de organizar y ejecutar un proceso en coordinación con el COE y con el Ministerio de Salud. No podemos hacerlo sueltos, no podemos. Yo entiendo que está en su voluntad en convocar al grupo de seguridad electoral, pero ahora está convocado un grupo de seguridad nacional por la pandemia. Es con ellos que también debemos trabajar y con el Ministerio de Salud. Esto por obligación del Código de Salud en su artículo 37. Y tenemos que salvaguardar la salud
de los funcionarios electorales, y esto nos lo dicen todos, y esto está en el artículo 53 del Código de Salud. Y el Consejo Nacional Electoral deberá adoptar directrices y ser riguroso con los imperativos de salud dados tanto por el COE como por el Ministerio de Salud. Usted puede remitirse, señor secretario, al artículo 62. Ministerio de Salud y son los responsables de la salud, Agencia Nacional. Esto nos pone frente a un tema jurídico importantísimo, una resolución jurídica importantísima. ¿Quién prevalece en la responsabilidad de la salud en la más grande concentración de ciudadanos que hay en un país? Ministerio de Salud. Nosotros, Ministerio de Salud, el COE, ¿quién lo hace? Y cómo los procesos tendrán que estar enmarcados dentro de las directrices sanitarias. Eso no lo definimos nosotros, eso lo definen la relación con las autoridades sanitarias y con aquellos que saben de salud. Paso rápidamente respecto al tema constitucional. Yo entiendo que este era un tema de discusión jurídica, simplemente planteo que en nuestra misma función de organizar bien un proceso electoral, tenemos que recoger el espíritu constitucional más profundo en lugar de las partes adjetivas. Tenemos que ir a lo sustantivo de la Constitución. No me detengo en este tema y sigo adelante porque quiero llegar a cosas realmente de fondo. Simplemente para efectos de lo que vamos a discutir, yo voy a plantear de que me va a limitar simplemente a 3 formas de votación. A la votación presencial, es decir, aquella forma habitual que tenemos, que inútil comentarles a ustedes de qué se trata, ¿no es cierto? Simplemente es para los ciudadanos, que es acudir personalmente al recinto electoral, ir a una mesa electoral, ¿no es cierto?, y sufragar. La votación telemática, y nos referimos solamente a la votación telemática, como la forma de votación que se hace mediante el uso de redes para la utilización de dispositivos móviles o una computadora, y los votos se depositan en una urna de modo remoto. O sea, que si hay una urna electrónica, o sea, si hay una urna telemática, ¿no es cierto?, y este depósito es de modo remoto, ¿no es cierto?, fuera de la vista del votante. Este es el elemento más sustantivo. No es el votante el que pone un pedacito de papel, sino que se hace fuera de su vista. Todos los otros controles pueden hacerse de modo similar. Y lo digo así porque dediquemos a discutir seriamente sobre cosas serias. Evidentemente, tenemos que discutir sobre la votación telemática y no sobre el e-voting que se hace por máquinas, porque ese no está en discusión. Eso es lo mismo que votar presencialmente, y eso no está en discusión. O sea, ya no dispersemos la discusión cuando lo que tenemos es que agregar la discusión. Tenemos que darle forma a la discusión. Y evidentemente la votación híbrida está formada por la votación presencial y telemática, y eventualmente hasta puede ser la postal. No he puesto en circulación este rato el tema postal, primero por sus costos, y segundo porque una tercera forma de votación podría complicarnos mucho más. Si tuviéramos capacidad podemos buscar la forma postal, pero hasta tanto quedémonos por el momento con 3 formas para ver si podemos discutir en torno a ellas. Yo no estoy casado con ninguna, presidenta. No estoy casado con ninguna. Tengo plena apertura a todo, pero claro, con la debida asesoramiento tecnológico y con el debido asesoramiento sanitario. ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene cada uno de ellos? El primero, muy importante, es, ¿no es cierto?, que frente a la actividad que significa conteo y tabulación de la votación, el sistema telemático es mucho más rápido. No nos pusieron el caso argentino, pero en el caso argentino, entre el cierre de votaciones y el resultado, pasaron solamente 2 horas. Qué pena que no visaron ese caso, porque es un caso sumamente importante en el que hubo casi ningún tiempo y fundamentalmente, dada la calidad de la seguridad que pusieron los partidos políticos argentinos, hubo poquísima reclamación. Realmente lamento que no se haya trabajado ese caso, no sé por qué. El segundo, ¿no es cierto?, es de que automáticamente, sin necesidad de mediación de ninguna fórmula en la modalidad telemática, se presentan los resultados, sin necesidad de que pase por ninguna mediación de ninguna programación, bien o mal hecha por el organismo. Viene desde la misma plataforma que es la controlada por los diversos auditores informáticos que tienen que tener muy diversos criterios.
La votación presencial, como todos sabemos, tiene demoras en la tabulación, pero fundamentalmente nosotros no tenemos mucha cara para hablar respecto a la transmisión. ¿No es verdad? En el híbrido, ciertamente, se adapta, es el tema, el método híbrido se adapta a la velocidad del más lento. Y en esto hay que estar claro que el método híbrido no se adapta a la velocidad del más rápido, que es el telemático, sino a la velocidad del más lento. Esto es evidente porque así proceden los procesos. Los procesos, las líneas de fábrica, cuando no tienen el mismo nivel de automatización en cada una de sus partes, se quedan detenidas en aquel lugar donde no están automatizados. Y este es el caso de una votación híbrida. Respecto a la precisión de los resultados, ¿no es cierto? El sistema telemático nos plantea que los errores que se produzcan en general, no digo no exclusivo, en general son errores que no se deben a la manipulación humana de buena fe. Puede haber manipulación humana de mala fe. Sí, puede haber en el sistema telemático manipulación humana de mala fe. Y si es que algo adoptamos de un sistema telemático, habrá que controlar esa manipulación humana de mala fe. En cambio, en el presencial sí hay una mayor posibilidad de que haya manipulación humana y que genere error. No se diga lo que tuvimos ya nosotros como problemas y los que tuvo el contencioso en el último periodo electoral. Y déjeme decirle de paso, Presidenta, de que las diferentes conflictividades de la votación telemática y de la votación presencial cambian, y esto evidentemente va a dar el cambio de la forma contenciosa también, porque tendrá que resolver formas de errores de buena o mala fe cometidos en el nivel telemático. ¿No es verdad? Vuelve a decir, ¿no es cierto?, de que en el caso híbrido pueden juntarse los errores cometidos de mala fe de los dos lados y también los de buena fe. Respecto al conteo y manejo de sistemas electorales, en el caso telemático hay celeridad, porque no es un conteo manual, es rápido. Usted manda su voto y ese ya está automáticamente contabilizado. En cambio, en el presencial hay una lentitud por el conteo manual de las mesas. Todos conocemos eso. Hemos discutido mucho sobre cuánto representa la manipulación, el conteo de uno por uno de los botitos de papel, ¿no es cierto? Y otra vez nos vemos atenidos a que la lentitud la marcará el sistema no automatizado. Respecto a la salubridad, puede ser que el sistema telemático tenga mejores condiciones de respeto al distanciamiento social. ¿Por qué? Porque como después de un rato voy a analizar el caso de Estonia. En el caso de Estonia, cuando nos presentaron, no nos presentaron lo más importante del caso de Estonia. No nos presentaron lo más importante. Lo más importante del caso de Estonia, Presidenta, es de que allí los electores deciden en qué se inscriben, si en el voto telemático o en el voto presencial. Ellos definen dónde van a votar, si en el telemático o en el presencial. Y debo recordarles a todos, yo algo conozco de Estonia, Estonia es el país con el mejor nivel de digitalización de toda la Unión Europea. Y es un país que se digitalizó por los niveles de pobreza por los cuales inicialmente se adscribió a la Unión Europea y por la presencia importante de una masa de votantes rusos con nacionalidad en Estonia que podían dificultar los procesos de votación y los procesos de transmisión de decisiones, por lo cual ellos optaron por una modalidad de digitalización más expedita. Pero lo importante del caso de Estonia no es que nos digan que ahí también hubo errores, no, ahí hubo muy pocos, pero eso no importa. Lo importante es de que la gente opta por una u otra forma. Y no es que optan por la votación manual porque desconfían del digital, es por tradición que votan en la votación manual, siendo, reitero, el Estado más digitalizado de toda la Unión Europea. Esto es lo que debieron habernos dicho sobre Estonia, que era posible que la gente tome la decisión de dónde quiere votar, si en lo telemático o en lo presencial. Esto esperaba escuchar yo de la investigación sobre Estonia. Esto es lo importante de la investigación sobre Estonia. Lo importante es el contexto sociopolítico de por qué se produce este estado y esta experiencia tan exitosa telemática. Pero eso lastimosamente no nos llegaron a decir, ¿no es cierto? Porque además el sistema telemático apoya de otro modo la salubridad, que son las nuevas vulnerabilidades. El hecho de que se junten a todos los viejitos como yo y a todas las gentes que tienen problemas de vulnerabilidad en salubridad
juntos a que voten, es casi como dice, contágiense entre ustedes. Si alguien mañana me viene a proponer el primer día o el segundo o el tercero, que vayan todos los vulnerables y todos los viejitos a votar y que por favor se contagien todos ellos y mejor si se mueren todos, y mejor si esto es un contagio en ganado y en ¿cómo se llama? Es una forma de depuración de salubre, casi es el darwinismo social el que nos están proponiendo. Es decir, que se mueran todos los viejos del primer día o del segundo o del tercero de votación y todos felices porque al fin podrán votar los hombres o las mujeres a los otros días, pensando si acaso si entre los hombres se contagiaran menos entre hombres o mujeres se contagiaran menos entre mujeres. No, se contagian igual entre mujeres y hombres. El presencial, presidenta, siempre tiene posibilidades de contagio y más aún entre los viejos. Si usted quiere que se concentren los viejos en un solo día, los está votando a un genocidio. Está votándolos a un genocidio. Ese genocidio significa que la gente con un solo viejo que esté contagiado contagia fácilmente a todos. Y se produciría una forma de darwinismo social inaceptable bajo ningún punto de vista, por ningún protocolo de bioética. Es inadmisible, presidenta, tener siquiera que se nos pase esa idea por la cabeza. Y en términos presupuestarios, ¿no es cierto? Hay que ver qué nos presentan de presupuestos lo telemático y lo presencial. Yo conozco lo que dice Idea Internacional en varios de sus libros. Usted los habrá consultado, presidenta. En uno de ellos, que supongo que las personas que leyeron los diversos informes, que yo sí los leí, pese a que no estuve en la reunión pasada, en esos informes no se contabiliza los cálculos que hace de diversas experiencias telemáticas Idea Internacional, y podemos consultarle al doctor presidente, ¿no es cierto? Porque ahí se plantea que las experiencias telemáticas se promedian en el año 2011, donde es el último informe que ellos tienen, entre 0.5 de euro y 5 euros por votante, dependiendo de determinadas complejidades. Esto hace bastante menos que la votación presencial en Ecuador. Pero además, y hay que reconocerlo, que la votación híbrida supone doble gasto. No exactamente el mismo, pero supone un doble gasto. Respecto a la presentación de papeletas, los estudios antropológicos sobre elecciones nos hablan que el sistema telemático se tiende a tener ciertas dificultades en los sectores con menos instrucción porque no tienen la sensibilidad del papel. Es verdad que Ecuador ya tiene 40 años de votación analfabeta y debemos reconocer, y es muy importante reconocer, que la votación analfabeta en el Ecuador es de las más importantes por su masividad en las votaciones analfabetas que existen en la región. Pero es evidente que la votación telemática causa ciertas suspicacias por no tener el papel en la mano, mientras que la votación presencial siempre genera algunas mayores seguridades por el reconteo y por haber puesto la papeleta dentro del gesto de poner la papeleta dentro de la urna. ¿No es cierto? Pero lastimosamente, en Ecuador creo que los factores de incredulidad del proceso electoral han superado a la papeleta de papel o a la forma telemática. Creo que los factores de incredulidad nos han superado, presidenta. Respecto al tema que se trata de que yo creo que el que menos posibilidades tenemos de hacer un tratamiento alegre, que es el tratamiento del ausentismo y de la participación. Presidenta, si algo se compara con una votación en una pandemia, son las votaciones después de las guerras. Después de las guerras suele haber crisis y hay una serie de protocolos de votación post-crisis, post-guerra. Hay muchos libros de cómo se hace votación en la post-crisis y en la post-guerra. Ahí se hace una serie de protocolos sobre la votación en crisis y en posguerra. Y lo que todo el mundo dice es que los países tienen que llegar a un estándar de un rango donde puede caber el ausentismo. Si el ausentismo en una votación obligatoria es igual al 90%, ¿será que podemos nosotros continuar satisfechos con esa votación? Yo no. Ni creo que el tema de la participación y el ausentismo es un tema menor. No, un país de votación obligatoria.
El tema de la participación y el ausentismo es el tema central del cambio de forma de votación. Es evidente que el tema telemático ayuda sobre el tema de la participación, aunque también puede incentivar por el tema del miedo. Y puede segmentar, sí, puede segmentar a un grupo de gente y puede segmentar clasistamente, Presidenta. Yo creo que el rato en el cual se abra la posibilidad de que pueda gente escoger dónde quiere votar, si presencial o telemáticamente, no es improbable que los sectores con más educación y seguramente los sectores con más ingresos quieran votar telemáticamente. Primero, porque podrán disponer de la tecnología, pero segundo, porque no quieren contagiarse, Presidenta, y para eso disponen de recursos. Entonces, ahí tenemos una segmentación de la población electoral que no se puede dejar que funcione así. Porque la votación se volvería terriblemente clasista. Entonces tendremos que lograr nuevos equilibrios para incentivar la votación telemática y en relación a la votación presencial, si llegamos a un sistema híbrido. ¿Y qué puede ser? Aquello en lo cual Ecuador es un campeón en la región, que es el voto asistido. Ecuador es reconocido en toda la región por tener un muy buen nivel de voto asistido. Y esto es lo que necesitamos, Presidenta, que el voto asistido pueda funcionar bien si es que el sistema es híbrido, incluso si el sistema es presencial exclusivamente, o si es solamente telemático. Es cierto que el voto presencial podrá tener, aquí hay una equivocación, es aquí en el PowerPoint han puesto menor participación, es mayor participación de contagio. Corrijo, no es menor, es mayor votación de contagio. Llamaré la atención a mis asistentes que no escucharon lo que yo les dicté, es mayor participación de contagio. ¿No es cierto? Y le quiero decir, Presidenta, algo muy importante que ocurre en el Ecuador. En Ecuador tenemos un voto de migrantes terriblemente imperfecto. Terriblemente imperfecto. ¿Por qué? Es el voto menos universal posible. ¿Por qué? Porque se basa en consulados que promueven votación física en puntos de concentración y cubren una parte muy pequeña de migrantes. Y consiguientemente, las autoridades que surgen de los migrantes son autoridades que vienen con este sello de marca de nacimiento, sello de origen, que es no haber sido elegidos por todos los votantes posibles que en uso de su derecho y disponibilidad de votar pudieron haber votado para esos votos migrantes. Esto sí soluciona la votación telemática. Esto sí soluciona la votación telemática. Porque tener votación telemática para un país da lo mismo tenerla para todo el globo terráqueo. Es simplemente un problema de mayor carga, pero ya no de diseño. La posibilidad de un fraude. Esto tiene que estar presente siempre. La posibilidad de un fraude es tan limitada, es tan correlativa, diría yo, que la posibilidad de un fraude vale tanto o es tan posible como es posible la incapacidad técnica de las auditorías informáticas. Es decir, la posibilidad de fraude es correlativa con la capacidad técnica de los auditores informáticos. ¿De quién? De los partidos, de la sociedad civil, del CNE, de los organismos internacionales. Es allí, hay una correlación directa. Una votación informática vale lo que vale el sistema de auditoría informática. Y esto, Presidente, es lo que tendremos que guardar, sea el método híbrido o solamente telemático. Pero también, ¿no es cierto?, podemos decir que en caso petencial está presente la posibilidad de un fraude. Limitado, sí, porque hay sistemas de control y observación, pero también la posibilidad de fraude, como sabemos, por la presencia baja de la observación partidaria, o la presencia de algunos traviesos en las bodegas y, quién sabe, también en algunas juntas electorales. Sobre la necesidad de voto asistido, que yo he recogido y por cierto, yo nunca he viajado por el Consejo Nacional Electoral a ninguna observación electoral, ni me interesa hacerlo, pero cuando he viajado como observador electoral internacional, sí he recogido el que hay un buen nivel de aceptación al voto asistido ecuatoriano. Hay un buen diseño allí. Entonces, tenemos que hacer formas de voto asistido para el caso telemático. No solamente para el caso de quien tiene dificultad tecnológica, sino aquellas personas que puedan requerir asistencia frente a maquinaria que pueda
prestar el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, los infocentros. Pero también necesitaremos voto asistido, ya no solamente para un conjunto de viejos postrados, yo espero no estar entre ellos, sino además para quienes tienen nuevas discapacidades, presidente. Quienes tienen nuevas discapacidades no pueden ir a votar presencialmente, no pueden ir a votar presencialmente. Sería un asesinato. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Respecto al número de papeletas anuladas, o a la nulidad, aquel tema que tanto nos enredó a nosotros, ¿no es cierto? En el caso de la votación telemática, es muy baja la posibilidad de anulación por error. ¿Por qué? Porque quien tiene la manifestación de voluntad de poner en blanco o en nulo tendrá una casilla para eso. Ya no es posible anular por el mero hecho de no saber votar bien. En cambio, en la votación presencial, sí existe la anulación por error que tiene una significación estadística. Termino este recuento como usted verá, presidenta, yo no estoy casado con ninguna forma de votación. Estoy haciendo un recuento de debilidades y fortalezas de las tres, e incluso aquella que más simpatías podría eventualmente generarme a mí, que es la votación híbrida, es la que más debilidades acumula, pero también más fortalezas. ¿Qué desconfianza hay en el proceso en el caso telemático? El analfabetismo informático, la debilidad de la participación partidaria. No es de la mesa, vuelvo a reclamar a mis colaboradores que no han sabido hacer bien las cosas, y el conocimiento y certificación de empresas nacionales e internacionales. Mientras que la presencial, la desconfianza en el proceso está, por cierto, debo decirlo con dolor, hay una desconfianza en los antecedentes informáticos, en la transparencia informática nuestra. Eso lo dicen todas las encuestas que se hacen sobre sistemas electorales en el Ecuador. Todos desconfían sobre el sistema informático de nuestro Consejo Nacional Electoral. También hay una desconfianza que surge por incomprensión de las fases del proceso. Preguntemos a la gente si puede descubrir o reconocer las fases del proceso que vienen después del contaje en las mesas, y muy pocos saben discriminar de qué se trata, y sobre todo tienen una desconfianza extraordinaria sobre la transmisión pública de resultados. No puede ser para menos, hemos fracasado estruendosamente en 2 veces. El CNE ha fracasado estruendosamente en las últimas 2 elecciones. Y luego, claro, hay una debilidad de auditoría por parte de las organizaciones políticas, los medios de comunicación y en la sociedad civil. Respecto a la manipulación, ¿no es cierto? El riesgo de manipulación de hackers está en los 2 lados. El riesgo más alto de que se metan los hackers, no tengo ningún empacho en reconocer que está en el sistema telemático. Ninguno. Porque planteado con claridad de que lo que vale el sistema telemático es lo que valen las auditorías informáticas que se hagan sobre él. Por ello no tengo ningún empacho en reconocer que el mayor riesgo de hackers está en una votación telemática. Pero esto no implica de que tampoco no haya riesgo de hackeo en la votación presencial. Si no, veámonos nosotros mismos. Respecto a la información privilegiada, la información como tal, ¿no es cierto? Hay un alto riesgo de divulgación de información, pero mayor riesgo existe en la votación presencial. Bien, yo diría con esto, yo me quedaría por el momento en los temas de los déficits que debemos superar. ¿Cuáles son las variables de un modelo híbrido? Que es lo que yo he trabajado para presentarles el día de hoy a ustedes y presentarle al país. No me he contentado con ver una pequeña variación. He trabajado un modelo. Yo me precio, y para quienes creen que yo no escribo libros, debo decirle que yo he escrito varios libros sobre descentralización y servicios descentralizados que a veces han tocado los temas electorales. Algo sé de esto, algo. Por eso planteo lo siguiente. Primero, debemos tener la visión, la posibilidad de un modelo en el cual los electores decidan cuál es la forma de votación que desean utilizar, si presencial o telemática, hablando de un modelo híbrido. Esto
reitero, debieron habernos indicado de Estonia, pero esa es la parte que se olvidaron de ver del modelo de Estonia. Si la gente opta por la opción telemática, debe inscribirse en un padrón, completar la información que hace falta, que seguramente será correo electrónico, teléfono y comprobación de identidad. Eso tendrá que hacerse de todos modos. Y también en la opción presencial. ¿Por qué? Porque este rato tenemos que ratificar su empadronamiento luego de la depuración, incluyendo el padrón vacío, en el que hay un trabajo que está haciéndose ya en el CNE. Pero fundamentalmente, Presidenta, porque no van a ser los mismos centros de votación. No va a haber centros de votación en las aulas de los colegios. No. La recomendación de todo el mundo es de que sea en lugares abiertos, es decir, en los parques, es decir, en los estadios. No puede haber votación en los colegios y en las aulas. Entonces, todos van a tener que volver a pasar por una nueva ubicación dentro del padrón. El segmento de votación, hay un segmento de votación que debe ir directamente a la votación telemática en el caso híbrido, que es ¿quién? La votación vulnerable nueva de quien he hablado, a quien no hay como mandarle al paredón de estar juntos para que se contagie. A ellos no hay cómo, pero sí tenemos, ¿no es verdad?, que aquí habrá, ¿no es verdad?, una cierta coincidencia con la opción de que quienes quieren votar puedan ir seguramente con más facilidad a la votación, al segmento de votación telemático. Quiero contarles después, Presidenta, las opciones que conozco de este país, que algo conozco, que es Bolivia, y en el cual puedo decir lo que está pasando este rato respecto a las opciones sobre votación presencial que quiere Evo Morales que se haga dentro de los 3 siguientes meses. Sí puedo decirle con pleno conocimiento de qué intereses protervos están atrás de eso. Sí puedo decir. Más aún que es importante que tengamos presente que el presidente del Consejo Electoral justamente fue nuestro consultor, el consultor nuestro para el diseño de las reformas electorales que tuve a bien proponer con mucho orgullo a la Asamblea. Ese consultor fue el doctor Salvador Romero, actual presidente del Consejo Electoral Democrático de Bolivia. Decía entonces, tenemos primero estos segmentos de primero quién escoge a qué lugar va, si a lo presencial o a lo telemático, y que hay un grupo de gentes que tiene que necesariamente ir a lo telemático, que es la población vulnerable, léase nosotros los viejos con 2 enfermedades crónicas o una de ellas. Un tercer elemento, ¿no es cierto?, que puede optar por la votación telemática asistida, ¿no es verdad?, que puede estar con teléfonos, computadoras y operadores del personal proporcionados por el CNE o que apoyen la operación, por ejemplo, de los infocentros. Yo creo que aquella iniciativa de los infocentros me parece qué bien que pueda volver a servirnos a nosotros. Qué bien que podamos tener, si hay una votación híbrida, que esta sea la vía por la cual el segmento de la población agraria o de ciudades chicas que quiera participar a través de los infocentros con forma asistida por nosotros, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuál es el otro segmento que yo planteo para esta segmentación de lo que se llaman corredores espaciales de una variable homogénea? Así les llamamos pedantemente quienes hacemos descentralización, que son las circunscripciones con lo que llamaría este rato el gobierno nacional semáforo verde. Es decir, aquellos cantones o parroquias que dependiendo de la información de salubridad y los márgenes de seguridad pueden formar parte de corredores de votación segura. Si nos queda tiempo, yo le mostraré, Presidenta, lo que es este rato, lo que sería este rato, un corredor seguro de votación para el caso de votación presencial, simplemente extrapolando lo que hacen el semáforo en amarillo. Es muy sencillo. Tenemos que extrapolar simplemente lo que está en semáforo en amarillo este rato en cantones y volverlo verde. Es un modelo, no estoy diciendo que eso va a ocurrir, es un modelo. Y sobre ese podemos decir, ellos tendrán votación presencial, menos los electores que opten por una votación telemática y menos los viejos que esperemos no sean condenados a muerte prematura. Luego de esto,
Presidenta, tenemos que ver la localización de los recintos electorales en la circunscripción con semáforo verde. Esto, ¿no es cierto?, nos puede hablar de cambiar recintos en distintos lugares con algún nivel de anticipación. ¿No es cierto? Yo sugiero, por ejemplo, con mucho recelo, debo decir con mucho recelo, sugiero tener votaciones en 2 días. Y ya voy a razonar por qué en 2 días. Y voy a razonar a partir de un hecho básico 2 días. Por una cosa que el otro día fui sujeto de una burla en este Consejo Electoral, porque hablé de la densidad poblacional de los ecuatorianos. La densidad poblacional de los ecuatorianos también se transfiere en densidad electoral. Y Ecuador es el país con mayor densidad electoral de América del Sur. Eso es lo que tenemos que apuntar. Ese es el indicador que tenemos que trabajar. Eso esperaba que nos dijeran nuestros técnicos. Sobre eso tenían que trabajar nuestros técnicos. Eso es lo que tenían que venir a decirnos. Cómo este país es el país con mayor densidad electoral, que eso es lo que nos dificulta en este rato una votación presencial fácil. Esto es lo que nos dificulta. Este es el gran problema que tenemos, Presidenta. Y es a esto lo que teníamos que referirnos. Y toda la votación, todo el sistema de votación híbrida que estoy proponiendo se va a relacionar con esto. Pese a que fui burla de alguien que dijo que estoy burlándome de no sé qué cosas, porque tal vez no entendió lo que es la densidad poblacional y peor aún entienda lo que es la densidad electoral. ¿No es cierto? Si es que tenemos abiertos 2 días las urnas, que a mí me causa mucho escozor. ¿Por qué me causa escozor? Porque no estoy seguro quién podrá mantener la seguridad de esas urnas en 2 días. No estoy seguro que alguien pueda resguardar, salvo que nos abran las bóvedas del Banco Central para todas las urnas del Ecuador. Dudo mucho que alguien pueda guardarnos la seguridad en esos días. Este es mi problema este rato y se lo transfiero, se lo pongo otra vez. Es difícil, ¿no es verdad?, tener la seguridad de estas urnas, ¿no es cierto? Estoy seguro que los cantones más poblados del país, léase Guayas, Guayaquil y léase Quito, no entrarán en aquellos cantones que tendrán seguridad o luz verde para que tengan votación presencial por parte de las autoridades especialistas en pandemias, especialistas en epidemias. Estoy seguro. Y estoy seguro por un tema matemático simple de cómo se maneja una estadística electoral en relación a la densidad. Por más que hagamos esfuerzos enormes, y voy a mostrarlo después en el caso de Quito, y encontremos por lo menos 200 o 300 parques y estadios, que no van a ser ninguno, muy pocos coincidirán con colegios, con estadios de colegios, muy pocos, y tengamos que dispersar la población de Quito en un 40, un 50, un 60%, aquellos que quieran votar de modo presencial. En todos esos casos, tendremos que hacer una localización nueva de todos esos electores. Y eso no es fácil, eso es terriblemente difícil. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, yo no me cierro con absolutamente nada, con absolutamente nada. La mejor prueba que tendremos será que efectivamente los electores se puedan inscribir o no en una votación telemática. Yo diría que todos aquellos que no se han inscrito en la votación telemática y que formen parte de cantones o parroquias que estén en la forma amarillo, roja, amarillo o verde, amarillo roja, que no se inscribieron, tienen que votar presencialmente. Y para eso tenemos que adecuar necesariamente las mejores medidas sanitarias, cueste lo que cueste, porque son caras. No son baratas las medidas sanitarias en el mundo en este rato. ¿No es verdad? Y ahí te habrá que instalar, ¿no es verdad?, para la votación que hace de votación presencial, dependiendo del tamaño del cantón, tenemos que ver lugares abiertos. Reitero, no podrán ser aulas de colegio. Yo no mandaría a mis hijos al colegio donde hubo votando 300 o 200 personas aglomeradas en un aula y en la aula de al lado. No, yo no mandaría jamás a mi hijo a que vuelva a un colegio que ha quedado con ese grado de contaminación. Porque hay que defender a los votantes, hay que defender a los funcionarios electorales y a los estudiantes. ¿No es verdad?
hay que ver un voto de 2 días y yo le digo, tengo profundo resquemor sobre eso, ¿no es cierto? Dependiendo del caso, tenemos que ver tal vez multiplicar el número de mesas, porque si queremos tener de todos modos concentrados la población, 1.500 personas, 2.000 personas, como veremos luego, en un estadio, yo no sé si nos lo autorice la autoridad sanitaria. Yo no estoy claro. Generalmente no autorizan eso. Generalmente autorizan solamente concentraciones de 30, 40, 50 personas, con las debidas medidas sanitarias. Y a quienes habría que financiar es obviamente los guantes y mascarillas. ¿No es cierto? En este caso, reitero, la decisión es de la autoridad sanitaria sobre el número simultáneo de votantes en un recinto y cómo bajamos el número de votantes por mesa. El propósito general de un modelo híbrido sobre el que digo, he trabajado más, el que más me llama la atención en este rato, habiendo conocido todos los sistemas, los 3 sistemas de votación, es la necesidad de recuperar las ventajas técnicas de los 2 sistemas. Por eso lo híbrido es importante. Pese a que sea más caro, recuperamos las ventajas técnicas de los 2 sistemas. La segunda, bajamos las aprehensiones de la población. ¿Por qué? Porque si bien hay un grupo de personas que tiene aprehensión a lo tecnológico, habrá otro grupo de personas que si no tienen una opción tecnológica, no votarán, no irán a votar. Les interesará solamente pagar la multa y tener el certificado. Y nuestra función no es amparar ese ausentismo. Nuestra función es crear las condiciones a que todos los ciudadanos voten. A eso tenemos que hacernos, a eso tenemos que plegarnos, Presidenta. A eso tenemos que ver cuáles son las nuevas circunstancias de la crisis de la tecnología. Evidentemente, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos hay una votación híbrida? Es decir, una parte presencial, no sé cuánta, y una parte telemática que puede inscribirse por su propia voluntad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? No es solamente ejerciendo un derecho para quien puede elegir una u otra forma de votación. No, es para quienes se burlan del tema de la densidad poblacional. Lo que estamos haciendo es bajando la densidad electoral. Eso es lo que estamos haciendo. Bajando la densidad electoral. Si mañana logramos que el 50% de la población de Quito vote telemáticamente, lo que hemos hecho es bajar a la mitad la densidad electoral de la ciudad de Quito. ¿Qué será más importante en Guayaquil? Porque Quito es un distrito metropolitano con áreas de expansión muy grandes y con población rural y con lugares rurales muy grandes que permiten un flujo. Guayaquil no tiene parroquias rurales y consiguientemente ahí bajar la densidad electoral es absolutamente necesario. Esta es la consigna, Presidenta, bajar la densidad electoral. Este es el criterio técnico que hay que manejar, bajar la densidad electoral. Del mismo modo como la densidad poblacional nos generó grandes problemas con la pandemia y tenemos el nivel que tenemos de respuesta fundamentalmente porque tenemos las peores condiciones, no generales de salud, sino que los ecuatorianos somos muchos en un territorio muy chico. Entonces es muy fácil contagiarnos. Aquello que los economistas ven como una buena opción de la tasa interna de retorno, esta economía de aglomeración, en términos electorales es lo contrario, es una tasa negativa de retorno el tener mucha gente en poco sitio. Lo que tenemos que hacer es bajar, cortar la densidad electoral. Para eso tenemos que trabajar. Ya vamos a ver cómo se puede hacerlo. Esa es mi función, Presidenta, como miembro de este cuerpo colegiado. Para eso he trabajado, para eso estoy trabajando. Tal vez me estoy copiando una partecita de algún libro mío, por si acaso a alguien le interese. Y si quiere decir que eso es un plagio, yo le puedo dar citando de dónde lo estoy sacando. Creo adicionalmente, ¿no es verdad?, que hay que proceder a proteger los derechos de los votantes sin acceso a la tecnología. Sí, Presidenta, hay que proteger el derecho de los votantes sin acceso a la tecnología. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, tanto como hay que proteger el derecho de los votantes con problemas de vulnerabilidad. Porque lo fundamental es asegurar las condiciones de salubridad para los votantes potenciales. Tengo hecho un pequeño modelo, he hecho un pequeño modelito de cómo puede funcionar en el caso de Quito una votación híbrida. ¿No es cierto?
Decimos que el ciudadano podrá tener la opción de elegir a su preferencia el modelo de votación para sufragar. Para el caso de este modelo que estoy proponiendo, el estudio, ¿no es cierto?, está centrado en el Cantón de Quito. La hipótesis es una hipótesis. Esto no corresponde a la realidad, que quede claro. Es una hipótesis, es un modelo. De que el 50% de la población electoral optó por un modelo de votación telemática y el 50% por un modelo de votación presencial. O sea, mitad y mitad. En Quito tenemos 328 registros. Tenemos 5.931 mesas. Digamos que tendremos 6.000 mesas para el año 2021. Y tenemos 2.018.000 electores. Diga, quedemos en 2 millones para efectos de modelizar. Entonces tenemos, no es verdad, como sabemos, que nuestro promedio está entre 340 y 350 de electores por cada una de las mesas, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, para decirlo rápidamente, 1 millón de votantes de modo presencial y 1 millón de votantes de modo telemático. En el modo telemático no nos interesa cuántos recintos hay, sino lo que hemos hecho es multiplicar la capacidad o el número de recintos que necesitamos para ya no 2 millones, sino para 1 millón. Entonces, tenemos que el elector por recinto, ya no sobre 2 millones, sino sobre 1 millón, es de 3.000 electores promedio por recinto. La primera pregunta que me hago yo, y este es un promedio, los promedios nunca se cumplen, presidente, nunca se cumplen. La pregunta que me hago yo es, presidenta, ¿será que las autoridades de salud, de sanidad, nos van a permitir que tengamos, aunque sea desconcentrado en 2 días, aunque sea multiplicando más el número de mesas, a 3.000 personas a lo largo de 2 días? Y para un día, estoy seguro que no. Digamos que 2, y que son 1.500 cada día, y que tenemos 10 horas de votación, y que en esas 10 horas de votación tenemos del recinto solamente a 150 personas simultáneamente. Y me pregunto, ¿nos permitirá eso la autoridad de salud? Que nos lo digan. Eso no lo sé yo. Eso no lo sabe un ingeniero constructor como el ingeniero Pita. Yo, el sociólogo, no lo sé. Yo no lo sé. Lo saben quienes saben de epidemias. Y eso es lo que debemos saber. Preguntarles a los que saben de epidemias. Esto yo no le voy a preguntar al ingeniero Pita. Tampoco a usted, presidenta, porque usted no es experta de esto. Entonces, podemos tener, ¿no es cierto?, que digamos en el extremo que nos permitan que haya 150 personas, multipliquemos el número de mesas, extendamos el número de mesas, ya no el número de mesas promedio, sino pongámosle 2 veces el número de mesas. No es verdad, pero de todos modos tenemos que meter ahí al mismo número de electores, porque eso sí no puedo meterlo. Además son electores que tienen que estar en otros lugares distintos. Lo que hemos averiguado nosotros es de que en Quito existen 210 posibilidades de recinto espacial abierto. 210. No hay cómo imaginarnos e inventarnos más parques. No hay cómo imaginarnos e inventarnos más estadios. No son teatros cerrados, son abiertos. Conforme usted mismo nos lleva la recomendación de Capello Uniore, tienen que ser espacios abiertos. Y para esto hay 210 y nada más en Quito. Al haber tan limitado número de espacios abiertos, que ya no son los antiguos centros de votación, tenemos que hacer una cantidad de maromas. Pero ¿sabe cuál es la maroma fundamental? Que hay que tener el doble de miembros de las juntas receptoras del voto. Esa es la maroma fundamental. Y esa sí que la veo difícil. Sí que la veo difícil. Por más de que Uniore nos recomiende que sean jóvenes, fuertes, para que no se contagien tan fácilmente. Me remito al protocolo que nos manda Uniore, que recomienda que los miembros de las juntas receptoras sean los jóvenes para que se contagien menos. ¿Será que esto nos va a recomendar la autoridad sanitaria? Yo creo que es difícil, presidenta. Yo creo que es difícil que lleguemos a eso. No es verdad. El modelo lo he desarrollado, está puesto allí. No es verdad. Ustedes podrán acceder a este modelo. Ustedes lo podrán ver. Y más aún, no quiero fatigarles mucho, pero sí quiero decirles, no es verdad,
que he hecho un modelo cuyos resultados están allí a consulta de todos los que quieran. Matemáticos y no matemáticos, salubristas o no salubristas, ingenieros de estructuras o no ingenieros de estructuras, sociólogos o no sociólogos. ¿Qué pasa cuando el 80% de la votación será presencial? ¿Y qué pasa cuando el 20%? ¿Qué pasa con el 70% y qué pasa con el 30%? ¿Qué pasa con el 60%, el 40% y con el que acabo de desarrollar? Para que podamos ver, porque tenemos una variable que no podemos cambiar, que son el número de recintos abiertos. A los 210 recintos abiertos que tenemos en Quito, no podemos volver en 400. Solamente son 210 porque esos son los que hay. Y habrá que meter ahí a veces el 80% de votación presencial o a veces el 20%. Veamos hasta dónde nos dan los rangos y cómo nos autoriza la autoridad sanitaria y cómo nos autoriza hasta el mismo Consejo de Seguridad esto. Esto es lo que tenemos que saber. Esto es lo que tenemos que saber. Esto tenemos que dilucidar. Esto tenemos que trabajar en los siguientes días. Y no trabajamos todavía el tema de campaña. Esto lo dejo a consultas de ustedes. Por eso estoy esperando cuál es el modelo que usted está proponiendo, porque ese mismo modelo, el que proponga usted, que proponga el ingeniero Cabrera, el que proponga el ingeniero Pita, que proponga la ingeniera Acero, son los que tendrán que ir a todos aquellos que van a asesorarnos sobre esto. Nos van a decir, usted hace estupideces, señor Verde Soto. Usted que copia, hace estupideces. ¿No es cierto? Entonces, estupidez, van a tratar de decirme, trate usted de mejorar esa estupidez, señor. Entonces, propuestas más inteligentes tienen que estar presentes en esos organismos y ante esas autoridades. Quiero terminar con el tema más importante de todos. El tema más importante de todos se llama las condiciones de calidad de la democracia. Sobre esto hago clases en el posgrado de la Universidad Andina. Cuánto me hubiera encantado que estemos todos juntos en alguna clase para que veamos algunos de los indicadores sobre calidad democrática que se pueden trabajar. Yo he extraído en estos días los que considero pertinentes para el caso ecuatoriano. No todos son pertinentes y no todos deben trabajarse. Pero sí nos interesa, ¿no es verdad?, que estén presentes para... A ver, aquí... el primero, quiero que me escuchen quienes están trabajando conmigo. En el PowerPoint que yo desarrollé en la mañana, yo mandé tres láminas sobre condiciones de calidad democrática y solamente tengo una en este rato. Quiero que inmediatamente me pongan las 3 láminas y todas las conclusiones. Lo que me mandaron es un archivo equivocado. Esto a las personas que me asesoran, por favor. Pero yo voy a seguir. Yo sí puedo hacer algunas cosas mientras tanto. Sí puedo seguir. Sí sé de qué se trata. Un tema, mientras me ponen directamente en la pantalla, me pongan los temas de condiciones de calidad de la democracia, las 3 láminas que les mandé esta mañana. Una es, tenemos que tener garantías suficientes para todas las formas de votación. Y eso se llama observación y auditorías de ciudadanos, partidos, candidatos, sociedad civil, medios, organismos internacionales, funciones del Estado y CNE. Y tenemos que tener un rango mínimo de que haya garantías sobre las formas de votación que diseñemos, que aceptemos o que pongan. Este es uno de los temas que es absolutamente necesario que lo tengamos listo y resuelto. ¿Es verdad? El segundo es un tema muy importante que he visto que algunos de ustedes se han referido y que a mí me parece sumamente importante, que es el tema de la autonomía personal. ¿No es cierto? El tema de la autonomía personal quiere decir ¿qué? Quiere decir, pónganme dónde está la autonomía. El tema de la autonomía personal quiere decir que el voto puede perder algunas de las condiciones de reserva porque el voto se vuelva grupal. Este es un problema no solo del voto telemático, es también un problema del voto postal, no es un problema del voto del e-voting
por máquinas ni tampoco del voto secreto, porque para eso están los biombos. Pero efectivamente hay un problema respecto a la autonomía de votación. Por favor, bájenme al primero, al 1 de condición de calidad de la democracia. Este control grupal de la votación, efectivamente hay que tratar de aminorarlo. Hay que tratar de que la capacitación haga, porque uno de los avances más importantes de la democracia ha sido que los maridos no les digan a las mujeres por quién tienen que votar, de que los mayores no les digan a los menores, de que los padres no les digan a los hijos, o de que los que lo mantienen lo digan a los viejos. Eso tenemos que resolver como parte de la calidad de la democracia. Y eso va a pesar mucho, mucho va a pesar sobre el tema de la decisión sobre las formas de votación. Tenemos que resolver el tema del voto universal, ¿no es cierto? En este rato yo creo que es muy importante de que tratemos de ver de que haya la menor nivel de ausentismo. No es ningún secreto, colegas, no es ningún secreto, consejeros, de que esta va a ser la votación con mayor ausentismo probablemente de la historia de la democracia. Pero tenemos que tener un rango en el cual no podemos irnos para abajo, porque seremos los más estigmatizados como organismo electoral. Entonces, tenemos que garantizar participación. No tenemos que ahuyentar la participación. Tenemos que garantizar por nuestra misma sobrevivencia digna como funcionarios electorales, aunque sea por meses que nos faltan de autoridades electorales. Tenemos que asegurarlo, y eso significa asegurar la voto universal. Hay una forma importante en esto, que es tenemos que asegurar el voto universal de todos los migrantes. Ya no podemos seguir aupando un voto de migrantes de solamente una partecita. Ahora todos los migrantes del mundo tienen que votar, sea por voto postal o sea por voto telemático, como lo están haciendo muchos estados en el mundo. En la votación nadie puede excluirse y tenemos que ponernos un rango más abajo del cual sí habemos fragmentado la calidad de la democracia. Tenemos que relacionar, por favor, el voto número 1, en la lámina 1. La participación ciudadana, ¿no es verdad?, está registrada como votación de ciudadanos sin crisis. Y nosotros vamos a ser comparados con votaciones de ciudadanos sin crisis. Esto es muy importante, Presidenta. Nos van a evaluar por lo que siempre en desventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque la participación siempre es mayor si no hay las condiciones de crisis que tenemos ahora. Lo mismo pasa en las guerras. La votación después de guerras es de baja participación pese a la obligatoriedad. Entonces, tenemos que preservar el buen nombre institucional y personal. Y para eso tenemos que evitar la baja, el ausentismo. No podemos hacer errores. Los errores serán históricamente cobrados. Y esto respecto al mantenimiento de la democracia. ¿Qué se dirá en la historia ecuatoriana si acaso llegamos a tener una elección en la que participen a solamente el 30% de ecuatorianos con capacidad de votar? ¿Qué pasará con los esfuerzos que hacemos todos y cada uno de nosotros? ¿Cree usted acaso yo no estoy dispuesto a votar por una forma de votación o por formas de votación que me garanticen el fracaso? Yo no estoy dispuesto a quebrantar la democracia por un mero prejuicio. No. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Tenemos que asegurar las condiciones. Por favor, la siguiente lámina, la 2. Quédense ahí, por favor, calma. Las condiciones de participación para grupos desiguales. La condición, ¿no es verdad?, de que ahora tenemos el mayor nivel de desigualdad socioeconómica de la historia reciente del Ecuador. Si nos imaginamos lo que fueron las elecciones del 2004 o las elecciones del 1998, donde se avecinaba una de las mayores crisis del país, esta elección es con el mayor e infinito número mayor de pobres recientes
pobres súbitos, profundamente disgustados por su situación social y que han desestructurado una de las bases de la democracia. Las bases de la democracia ya no son solamente el voto transparente y el voto igualitario, es también la condición social desde la cual participan los electores. Y esta va a ser la votación con mayor desigualdad social de la historia ecuatoriana reciente. Señores, estamos frente a eso. Estamos frente a 1,5 millones de desempleados que van a entrar de electores, 1,5 millones de nuevos pobres, 1,5 millones de disgustados, de ciudadanos molestos. Eso es lo que tenemos que ver para implementar las normativas que nos trabajen todas las desigualdades. ¿Cómo las mujeres van a tener ahora mucha menor participación? Porque en situaciones de crisis los hombres salen a votar y las mujeres se quedan en la casa por machismo. Pero eso tenemos que evitar. Esas son las cosas que tenemos que evitar en relación a las condiciones de calidad de la democracia. ¿Cómo logramos la mayor participación de las organizaciones políticas en situaciones en las que tendrán que hacer campaña por medios digitales? ¿Cómo harán interacción entre ellas? ¿Cómo será la campaña digital? Esto no quiero este rato meterme porque ya tuvimos severos y largos disgustos respecto al tema digital con los consejeros de la mayoría. No creo que es el momento para reproducir esos disgustos y ese escarnio al que se trató de manejar a toda la votación digital. No es el momento. Consiguientemente, no trabajo este rato el tema de la votación digital. No quiero propiciar unidad en torno a las formas de votación, porque estoy severamente preocupado por el destino de la democracia ecuatoriana antes que sobre esas nimiedades. ¿No es cierto? Tendremos que ver cómo se hace información masiva suficiente, no solo a través de los debates. Los debates son una gran fuente de información, pero nunca pueden ser exclusivos. ¿Cómo se hace capacitación virtual? ¿Cómo se hace una sociedad informada en estas circunstancias? Otro elemento fundamental, ¿no es cierto?, es el de las condiciones de elección. ¿Cómo vamos a trabajar una capacitación suficiente sobre formas de elección? Hay gente que dice, he escuchado, es que 10 meses no son suficientes, por lo menos 2 años. No, evidentemente 10 años son insuficientes para hacer una capacitación, pero ahora tenemos seguramente solamente 6 meses, solamente 5 meses, y para eso hay que pedirle colaboración a las naciones, que nos ayuden sobre eso. No hay que encerrarnos sobre un solo pedido de cooperación, hay que pedir cooperación sobre aquello que es viable y urgente en el mantenimiento de la democracia, y sobre eso tendremos que trabajar. Capacitación en las condiciones que hay. Si a mí me dicen que si hubiéramos tenido 2 años tal vez valdría la pena para hacer capacitación, pero eso no se lo dice a alguien que vaya metido a una guerra, porque ya tengo muertos, tengo muchos muertos en mi país, porque ya tengo destrucción del aparato productivo, y tenemos mucha destrucción del aparato productivo, tenemos destrucción del sistema político. Entonces, no nos pidamos tal vez 2 años para capacitar, no. Si capacitamos, tenemos que hacerlo en 6 meses, en 5 meses, en 4 meses, no nos queda más. Tenemos que hacer una conscripción firme en toda la dimensión de lo que es una conscripción firme. Respecto al tema de la libertad de información, tenemos que salvaguardar la libertad de información cuando hay campañas exclusivamente digitales. ¿Quiénes han investigado al Cambridge Group? Supongo que todos ustedes conocen la manipulación electoral que se hizo en Estados Unidos y la manipulación electoral que se hizo, por ejemplo, en Brasil. Conocerán que eso mismo puede pasar en Ecuador después de 6 meses. Eso mismo, exactamente lo mismo. Y eso es lo que tenemos que prever para que no tengamos un fracaso democrático bajo ninguna circunstancia. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Creo que hay que hacer un reglamento con muchos temas. Y para ello les dejo allí, ¿no es verdad?, ese reglamento. Yo he hecho un reglamento junto con mi equipo, a quien debo, por cierto, agradecer enormemente, que es un equipo que se ha amanecido trabajando varios días para llegar a estos resultados. Se ha amanecido varios días trabajando para llegar a estos resultados, y es un buen equipo. Es un buen equipo pese a todo a quien le pese. Y este buen equipo trabajó hasta la madrugada para ver cómo se debe hacer, ante mi capricho de que tienen que hacerse cómo sería un reglamento multitemático, y lo han hecho bien. Pero no lo voy a seguir en esto porque me he extendido ya en el uso de la palabra. Quiero concluir ya mi intervención. La siguiente, por favor. La siguiente. Lo primero que debemos decir para concluir todos estos largos minutos, y pido disculpas
A ustedes, colegas, tenían que soportarme porque nosotros tenemos, ese es nuestro oficio y ese es nuestro deber y para eso nos pagan. Le pido audiencia, a la audiencia le pido problemas, lo que implica esto. A la audiencia le pido porque no puedo dejar de comunicarme. Cuando veo tantos miles de aperturas ante mensajes por una campaña barata, veo que la gente está sufriendo por una campaña cara. Cuando veo tantos miles de aperturas sobre los temas de la votación telemática, siento que la gente está sufriendo porque no tiene claridad cómo se va a votar. Por eso creo que no podemos seguir manteniendo una dicotomía entre derechos de salud y derecho a la participación. No, las dos están juntas y las dos son decisiones que se toman juntas dentro de determinados rangos y tienen que estar juntas por la salud de la democracia. El segundo, ¿no es cierto?, que el Consejo Electoral es el organismo competente para instrumentalizar un proceso que compatibilice los dos lados. A nosotros nos toca hablar con los organismos de salud, en algunos temas supeditarnos a los organismos de salud y en otros decirles cómo es la forma de votación que nosotros consideramos para que se mantenga mejor la democracia. El tercer nivel es de que el país no puede renunciar a su derecho a participación política y esencial en el sistema democrático. Obviamente, paralelamente, los ciudadanos no podemos poner en riesgo nuestra vida para ejercer nuestro derecho al sufragio. Si a mí me mandan a que vaya a votar junto a los viejos en un día paradito junto a 1.500 viejos para que me contagie, yo voy a tener que hacerlo solamente encontrado. ¿Saben qué? Yo quiero morir de modo más épico, no de modo tan tonto o para un diseño mal hecho. Y debemos reconocer que es responsabilidad del Consejo Electoral evitar que se haga esta dicotomía entre derecho a la política y derecho a la salud. El siguiente, por favor. El siguiente lámina. El Consejo Nacional Electoral debe iniciar un proceso de consulta rápido y coordinación con todas las funciones del Estado, Presidenta. Y eso corresponde a usted, como autoridad electoral. A usted le corresponde convocarlos. A usted le corresponde llevar la posición que pueda tener el Consejo Electoral de conjunto si la tiene. Y si no, la posición de cada uno de los consejeros. Porque si no, cada uno de los consejeros también tenemos derecho de llevarla a todas las funciones del Estado. Lo mismo a todos los partidos. Lo mismo a la sociedad civil, lo mismo a todos los organismos internacionales que llaman para saber en qué andamos, lo mismo a los medios de comunicación. A todos ellos tenemos que llegar primero a clase de intermedio, Presidenta. Usted debe convocarlos de su responsabilidad y yo estaré al lado suyo sacrificando cualquier diferencia en caso de que deban consultarse exactamente todos los temas que estoy planteando acá. Tenemos que llevar a una consulta con todos los más importantes epidemiólogos del país sobre los escenarios y sobre los riesgos sanitarios y las formas de controlarlos. Yo he elaborado una lista de 60 especialistas en epidemias en Ecuador con publicaciones y con criterio. Podemos consultarles a los 60 y ver si tienen una forma en conjunto. Yo no tengo problema en hacer a los 60 y dialogar con ellos. Dialoguemos con ellos en seminarios, dialoguemos con ellos acá mismo en el Consejo. Recibámosles a todos los epidemiólogos que ustedes, consejeros, quieran para dialogar sobre todas y cada una de las posturas que cada uno de ustedes va a llevar a consultarles a los epidemiólogos. Vamos sobre eso, ¿no es cierto? No podemos sustraernos, Presidenta, de que usted en el término de la distancia tenga que hacer una consulta con el COE y con el Ministerio de Salud antes de tomar cualquier decisión electoral. Las directrices sanitarias y legales tienen que aplicarse y son clarísimas. Las legales del Código de la Salud son clarísimas, Presidenta. Tenemos que hacer un análisis jurídico y junto con ellos de cómo aplicar las directrices sanitarias. Y yo sí creo que es muy importante, además de consultar a los partidos políticos, consultar a los principales politólogos del Ecuador sobre cómo planificar un proceso de votación no tradicional que sí sea capaz de reflejar la voluntad política del pueblo ecuatoriano y la calidad de las instituciones democráticas. La siguiente, por favor. La siguiente. Quiero finalizar diciéndoles que las condiciones electorales post-pandemia nos obligan a una celosa sujeción al cuidado de las condiciones de salubridad. No me cansaré de repetirlo, pese a que sea cansón y pese a que pueda parecer disgustado. No, estoy triste por mi país. El país no puede estar expuesto a un rebrote
por la vida de sus electores, por las condiciones económico-productivas. Mataríamos a la economía, presidenta. Además de matar a los ecuatorianos, mataríamos a la economía. Pero ¿sabe qué más? Internacionalmente nos sancionarían al Estado ecuatoriano y a cada uno de nosotros por no saber, por generar una condición de una nueva pandemia. Esto está en la legislación internacional que está procesándose. Esto es lo que se trata de hacer cuando se hacen intentos de rendición de cuentas en China por el inicio de la pandemia. Ya está afuera, ya salió de China. Pero si Ecuador es el que propicia la salida de la pandemia por una mala decisión nuestra, nosotros cargaremos sobre ese peso. Y usted cargará con ese peso. Yo sugiero la consideración de una forma híbrida de votación. Lo estoy diciendo con toda transparencia, planteado las dos caras de la forma híbrida. Incluso he asumido que resume todo lo bueno y lo malo de las dos formas de votación. Y lo he hecho deliberadamente, presidente. Y esta documentación la voy a presentar. Y sí, le digo, presidenta, le ofrezco, presidente, mi mayor contingente, mi mayor voluntad, mi mayor... Yo soy incapaz, eso lo dicen los que dicen que copio mis libros. No le ofrezco mi capacidad, porque los consejeros que andan diciendo que yo copio mis libros, no puedo ofrecerles mi capacidad. Pero sí puedo ofrecerles por lo menos mi buena voluntad, consejeros. Por lo menos mi buena voluntad, ya que copio los libros según dicen algunos consejeros, al menos le ofrezco, como presidenta, mi buena voluntad para acompañarla, para ayudarla, para sustentar aquello que haga bien a estas tres grandes variables. Primero, la salubridad de los ecuatorianos. Segundo, la forma de votación más adecuada a la salubridad. Y tercero, ver si esa forma de votación condice con los mínimos de democracia y de calidad democrática. Esto, presidenta, es todo lo que yo tengo que decir y no voy a responder a ningún tipo de polémica. Si hay alguna cosa, la responderé por escrito. Gracias, presidenta.